Vamos a revisar a continuación cómo se realiza un estudio de reproducibilidad y repetibilidad de un sistema de medición utilizando Minitab. Como en otros ejemplos que tenemos aquí en Minitab, bueno, la intención no es repasar la teoría y los conceptos, sino de solamente concentrarnos en cómo hacerlo en Minitab y ver cómo se analizan los resultados. Un análisis de reproducibilidad y repetibilidad es un estudio de precisión del sistema de medición. En este caso, no se toca para nada la exactitud, es decir, los valores reales o los valores de referencia de las dimensiones que están siendo medidas no se toman en cuenta. Sí, únicamente se toman en cuenta las variaciones que tienen las mediciones entre sí. En el caso de reproducibilidad, sí, lo que vemos es la variación que existe en las mediciones tomadas por diferentes personas, por diferentes inspectores, sin tomar en cuenta si se parecen o no a los valores reales. Nada más vemos la dispersión que existe entre los valores medidos por diferentes personas. En el caso de repetibilidad, vamos a evaluar la dispersión que existe entre los valores medidos por una persona en mediciones repetidas de la misma parte. Estas dos fuentes de variabilidad sí se compararán con la variabilidad que existe entre las partes que están siendo medidas. En un sistema de medición que tenga un buen desempeño, la variación por reproducibilidad y repetibilidad debe ser pequeña comparada con la variación que existe entre las partes. Los datos que tenemos para trabajar, voy a trabajar primero con este que dice RIR, otro ejemplo. Si tenemos un estudio cruzado, ¿sí? En ese estudio cruzado quiere decir que estamos trabajando con 3 operarios. Si cada uno de estos operarios va a medir 10 partes, estas piezas han sido seleccionadas, ¿sí? De manera también que cubran el posible rango de valores que puede tener esa variable en el contexto del proceso que se va a medir. El operario 1 está midiendo aquí las 10 piezas, luego el operario 1 otra vez está midiendo esas 10 piezas y esta es la segunda réplica. Entonces tenemos 3 operarios por 10 piezas por 2 réplicas, son 3 por 10, 30 por 2, tenemos 60 mediciones. También es común un esquema de 3 operarios, 3 réplicas y 10 piezas, originando 90 mediciones. La forma de llevar a cabo el esquema de medición, tendríamos que un operario hace las 10 mediciones, ¿sí? Con las piezas desordenadas. Aunque aquí ya aparecen en orden las piezas, al operario se le darían en cualquier orden aleatorio. Luego el operario 2 hace sus 10 mediciones en un orden distinto y luego el operario 3 hace sus 10 mediciones en un orden distinto. Después viene la segunda ronda porque van a ser 2 réplicas. En la segunda ronda, el operario 1 vuelve a hacer las 10 mediciones con las piezas nuevamente desordenadas. Lo mismo el operario 2 hace su segunda réplica y luego el operario 3 hace su segunda réplica. Se registran las mediciones que se tienen en cada parte sin perder, por supuesto, la referencia de cuál pieza se utiliza. Vamos a llevarnos estos datos a Minitab y en Minitab tenemos aquí ya nuestra tabla. Para hacer el estudio, si nos vamos a Stat, Quality Tools, Gauge Study y vamos a ver Gauge RIR, estudio Gauge RIR cruzado, ¿sí? Que es el único método que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces ya selecciono este método y nos dice lo siguiente, nos dice los números de parte son pieza en este caso, los operadores son operario, y los datos medidos son medición. El método de análisis es análisis de varianza y
pues vamos a ver los resultados. En los resultados tenemos, por supuesto, aquí las gráficas, pero es importante que primero veamos los resultados numéricos que aparecen aquí en el panel de Minitab. Lo primero que hace Minitab es un análisis de varianza donde está considerando como factores, por supuesto, las partes, los operarios y una posible interacción que exista entre la pieza y el operario. Y el siguiente factor es la repetibilidad. Entonces vemos que en este caso el factor pieza por operario, es decir, la interacción entre pieza y operario, no es significativa. El valor P no es menor que 0.05, ¿sí? Y por lo tanto, dado que este es el valor de crítico, se omite el efecto de interacción de pieza por operario y Minitab vuelve a calcular automáticamente la otra tabla de análisis de varianza y pues ya tenemos aquí que únicamente está tomando entonces la variación de las piezas, del operario, y la variabilidad restante se le está asignando a repetibilidad. Enseguida lo que tenemos es, de acuerdo a la varianza, vemos cuál es el porcentaje de contribución a la varianza total que tienen los factores de repetibilidad, reproducibilidad y las partes. Esta es la varianza calculada. Estos valores pueden ser grandes o pequeños dependiendo de la dimensión que está siendo medida. Y por lo tanto, lo que nos interesa a nosotros es el porcentaje de contribución que tiene cada uno de estos factores en la varianza total. Para ver estos conceptos tenemos el siguiente diagrama. Aquí tenemos un proceso de fabricación o de transformación y luego está el proceso de medición, de manera que la variación que nosotros vemos en los datos registrados pues es a simple vista no podemos distinguir si la variación que observamos en los datos, vamos a ver datos diferentes, si la variación que observamos en estos datos se debe a que realmente hay una variación en el producto o si es variabilidad introducida por el sistema de medición. De manera que la variación total observada tiene los componentes de la varianza que propiamente tiene el producto y la varianza que es introducida de manera no deseada en el sistema por el sistema de medición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el operario mide de manera diferente, porque el instrumento de medición pues tiene pequeños desajustes, pequeñas variaciones, de manera que lo que observamos pues es los dos componentes, el producto, la pieza propiamente y el sistema de medición. Si vemos aquí en estas ecuaciones, diríamos que la variación total observada es igual a la varianza total, a la varianza de las partes más la varianza del sistema de medición. Y la varianza del sistema de medición es la varianza que viene por repetibilidad más la varianza por reproducibilidad. Por eso el estudio se llama estudio de repetibilidad y reproducibilidad. De esta manera, la varianza total es igual a la varianza de las partes más la varianza de la repetibilidad más la varianza de reproducibilidad. Con el diseño de experimentos que tenemos, del diseño cruzado, podemos discriminar esos componentes de la varianza y separarlos estadísticamente. ¿Sí? La columna porcentaje de contribución, los estándares a aplicar son los siguientes. ¿Sí? La varianza del sistema de medición debe contribuir idealmente con menos del 1% de la varianza total. El sistema de medición puede contribuir de manera aceptable entre el 1 y el 9% de la varianza observada en las mediciones, y si el sistema de medición contribuye con más del 9%, el sistema de medición no es aceptable y debe ser mejorado. Bueno, regresemos a nuestros cálculos en Minitab. En este caso, el porcentaje de contribución total del sistema de medición, que es Gauge R&R, es 10.21. Como vemos, no se encuentra no es menor que el 1%, como veíamos acá en el PowerPoint. Menor que el 1% no lo es. Tampoco se encuentra entre 1 y 9. Entonces es poquito mayor que el 9%, es 10.21%. Ese sistema de medición, aunque no tiene un desempeño
adecuado de acuerdo a IAG, pues es un sistema de medición que no es tan malo, es un sistema que en muchos otros contextos, que no fuera el sector automotriz, sería un sistema de medición aceptablemente bueno. Sí, el componente de repetibilidad es 5.14, de reproducibilidad es 5.07, de manera que contribuyen aproximadamente de la misma manera, tanto la consistencia de las mediciones de un operario consigo mismo, que es repetibilidad, como la consistencia entre las mediciones de diferentes operarios tienen aproximadamente la misma variación. La variación entre las partes es 89.79%, ¿sí? Por lo tanto, pues es un sistema de medición medianamente aceptable. En las gráficas debemos ver lo siguiente. Aquí está el azul, que es el porcentaje de contribución. ¿Sí? Este es el total del sistema de medición. Esta es repetibilidad, reproducibilidad. Estos dos rectángulos, barras azules, perdón, suman esta. Y esto es la suma total del sistema de medición comparada con la variación parte a parte. Como vemos aquí, la variación entre las partes pues es sensiblemente mayor que el gauge. Este es 10%, este es casi el 90%. Sí, en las gráficas de control que aparecen aquí, una gráfica muy importante es esta gráfica de X bar por operario, donde en esta gráfica de X barra por operario los valores deben aparecer fuera de control. Sí, recordemos que en este experimento las partes no provienen de manera natural del proceso, sino que son partes seleccionadas diferentes, o sea, tienen diferentes dimensiones y han sido seleccionadas de manera que cubran el rango total de posibles valores que tiene esa dimensión, incluyendo algunos valores posiblemente no conformes, ¿sí? Tanto inferiores como superiores. Sí, por lo tanto, esta gráfica debería aparecer fuera de control. ¿Por qué? Porque hay una causa asignable de variación, que es la propia selección que se ha hecho de las piezas. Nuestro sistema de medición debe distinguir que unas piezas son diferentes que otras. Por lo tanto, estos límites de control deben ser muy estrechos o los puntos de la gráfica deben aparecer fuera de control. En este caso vemos que sí tenemos muchos puntos que están fuera de control. No todos están fuera de control, por eso es que solamente está contribuyendo las partes con un 90%, sistema de medición con un 10.21%, no es perfecto el sistema de medición. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos también las gráficas de las mediciones por partes. Esta es la primera, son las 10 partes, de la 1 a la 5, de la 5 a la 10, y las diferentes mediciones que se obtuvieron. Aquí tenemos la medición por operario. Aquí nosotros lo que vemos es que el operario 1 y 2, esos operarios tienen mediciones muy parecidas y también en su dispersión. El operario 3 toma mediciones en promedio más grandes, ¿sí? Y tiene también mayor variabilidad en su medición. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de, por ejemplo, de la reproducibilidad, pues aquí está tomado en cuenta que este inspector mide de manera distinta de estos dos. Sí, aquí se tendría que trabajar en la estandarización del método y los criterios de medición para que se eliminara o se redujera este factor de variabilidad por reproducibilidad. Finalmente, en la última gráfica tenemos la interacción pieza por operario, donde tenemos aquí los operarios con colores y las diferentes partes están en el eje horizontal, y lo que observamos en esta gráfica es que estas líneas de colores en un sistema donde no hay interacción deben aparecer como paralelas, deben aparecer sin cruzarse. ¿Sí? En este caso no se cruzan y por lo tanto esto es consistente con la conclusión que habíamos obtenido al principio de que la interacción no era significativa. ¿Sí? En este sistema, entonces, pues queda claro que el sistema de medición está contribuyendo con
pues con una fracción pequeña a la variabilidad de las observaciones. Volviendo a los valores que se muestran aquí la bitácora de la sesión, ¿sí? Vemos el porcentaje de contribución de la varianza, que es nuestro principal fuente de salida para las conclusiones. Tenemos otra tabla que nos muestra las mismas proporciones, pero con respecto a la desviación estándar. Esta tabla usualmente yo no me ocupo de interpretarla porque obviamente las desviaciones estándar no son aditivas como lo son las varianzas y por lo tanto, aunque aquí se hable de porcentaje de contribución, pues no lo es porque esta suma pues jamás va a dar 100%. Y por lo tanto podemos omitir el análisis de esta parte de la tabla. Finalmente tenemos el número de categorías distintas. Este también se llama relación señal-ruido, signal to noise ratio, y el número de categorías distintas en este caso es 4. Sí, esto quiere decir que nuestro sistema de medición con las piezas que se han sometido a prueba, el sistema de medición es capaz de distinguir 4 tamaños distintos o es capaz de clasificar las partes de acuerdo a sus dimensiones en 4 categorías diferentes. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, un resultado de 1, pues quiere decir que ese sistema de medición no es capaz de discriminar las partes por tamaños. Simplemente el sistema de medición estaría dándonos números aleatorios con respecto a esa dimensión. Tenemos 10 piezas. Un resultado ideal aquí sería que el número de categorías distintas fuera 10 y tenemos 10 partes que son distintas, fueron seleccionadas para ser distintas. ¿Sí? Los criterios para este factor también los tenemos aquí. La relación señal-ruido, de acuerdo a I a G, se prefiere o se recomienda un valor de 5 o mayor. En nuestro caso tenemos 4, pues lo cual nos indica que en general nuestro sistema de medición sería aceptable en industrias donde no se tengan restricciones tan estrictas en los sistemas de medición. ¿Sí? Dado que aquí, bueno, no es 5, pero tiene 4, y en el porcentaje de contribución de la varianza no es menor que 9, pero es 10. De acuerdo a IAG, pues no cumple, ¿sí? Aunque sea marginalmente, pero no cumple. Y pues esto es las conclusiones a las cuales llegamos con este tipo de estudio. Vamos a presentar a continuación un nuevo ejemplo de reproducibilidad y repetibilidad con este conjunto de datos. Nuevamente se trata de un diseño cruzado de 10 piezas, en este caso con 2 operadores y 3 intentos. Es también una tabla de 60 observaciones. Tenemos los datos aquí en Minitab y procedemos a hacer el análisis. El análisis es STAT, Quality Tools, Gauge Study, Gauge R&R Study Crossed, es estudio cruzado. Los datos que me pide es el números de parte, aquí se llaman pieza, el operador se llama operador y los datos de medición son medida. Vamos a seguir el método de análisis de varianza y procedemos con el análisis. Veamos primero los resultados numéricos que están atrás. Estos resultados numéricos nos dicen, primero prueba a hacer la tabla de ANOVA con interacción, pero la interacción pieza-operador es inexistente, el p-value es 0.927, es prácticamente seguro de que no existe esa interacción pieza-operador. Posteriormente, Minitab calcula entonces la tabla ya con los factores pieza, operador y repetibilidad, nada más, ya en ausencia de la interacción. El resultado del porcentaje de contribución
nos dice que la varianza del sistema de medición contribuye con el 45.31% de la variabilidad observada en los datos. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de la variación que ahí se observa no tiene que ver con una variación real en las dimensiones de la parte que se está midiendo, sino es ruido, son desviaciones ocasionadas por el sistema de medición. Veamos la comparación, es 45.31 la contribución a la varianza por el sistema de medición y 54.69 es el porcentaje de contribución de la variación parte a parte. Continuando con el análisis, tenemos número de categorías distintas es igual a 1, es de la relación señal-ruido, y podemos ver que con estos datos se concluye que mi sistema de medición es absolutamente inadecuado. Al tener solamente una categoría, quiere decir que desde la perspectiva de la medición metería todas las piezas en la misma bolsa. O sea, es incapaz de distinguir ni siquiera la pieza más grande de la más pequeña. Las va a medir en forma prácticamente aleatoria. ¿Sí? Esas conclusiones las podemos corroborar acá. ¿Sí? Aquí estamos viendo las contribuciones a la varianza, es lo azul. ¿Sí? Esto es el sistema de medición completo. Esta es repetibilidad. Esta es reproducibilidad. La reproducibilidad no muestra ninguna significancia. Vemos que en esta gráfica de x barra por operador, los puntos deberían estar, la mayor parte de ellos, en un área fuera de control. Y aquí vemos que los puntos aparecen dentro de los límites de control. Esto significa que en nuestro sistema de medición pues está detectando una variación aleatoria entre las partes. Realmente no detecta diferencias significativas en la dimensión que está siendo medida. ¿Sí? Aquí vemos los dos operadores, miden prácticamente igual, pero uno de los inspectores tiene una mayor dispersión en sus datos. ¿Sí? Quiere decir que este operario pues tiene también aquí un problema de consistencia consigo mismo, es decir, un problema de repetibilidad. ¿Sí? Y bueno, pues este sistema de medición que nos tocó analizar ahora es un sistema de medición totalmente inadecuado. Es incapaz de distinguir, de acuerdo a la medición, una pieza grande de una pieza chica, mediana, pues, mucho menos. ¿Sí? Y bueno, y con esto terminamos los ejemplos de reproducibilidad y repetibilidad en Minitab.